Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este video. Vamos a hablar sobre la guía de práctica clínica de métodos anticonceptivos en su actualización 2022, específicamente la parte de evidencias y recomendaciones. Es una presentación en PowerPoint, así que pues los dejo con el video. Y pues el primer punto que aborda la guía de práctica clínica es precisamente la definición de planificación familiar, que se define básicamente como el conjunto de actividades, procedimientos e intervenciones que nosotros llevamos a cabo con pues el público en general o con el usuario del sistema de salud. Básicamente estas actividades, procedimientos e intervenciones se basan en tres puntos, que es la consejería en salud sexual, la educación en salud sexual y el otorgamiento de los métodos anticonceptivos, ya sea consejería, educación e incluso brindárselos. Estos son los tres grandes puntos que abarca nuestro trabajo como personal de la salud en la planificación familiar. Y todo esto viene de la mano del artículo cuarto constitucional, que habla precisamente de la salud sexual y reproductiva como un derecho humano fundamental, y que bueno, pues debe de estar disponible para todos. Todo esto viene de la mano pues de la mortalidad perinatal, y es que se ha observado que si el intervalo entre nacimientos es menor a 2 años, la mortalidad aumenta hasta un 45%, si se compara con el periodo de 2 a 3 años, e incluso es 60% más si ya se compara con un intervalo mayor a 4 años. Básicamente eso es lo que justifica que nosotros tengamos que promover el uso de métodos anticonceptivos para tratar de evitar que el intervalo entre nacimientos sea precisamente menor a 2 años. Y obviamente otro problema que también atañe al uso de métodos anticonceptivos, pues es la cobertura que se tiene. Y es que si nosotros comparamos el incremento en la cobertura o en el uso de métodos anticonceptivos a nivel global, entre el año 2000 y 2019 solo se ha observado un aumento del 2,1% a nivel mundial en estos 19 años. Eh, la razón por la cual se cree que esta cobertura pues solo aumentó 2,1% en estos 19 años, pues es por la escasa oferta de métodos anticonceptivos, por un acceso limitado a los servicios de planificación familiar, por miedo a reacciones adversas de los métodos, razones culturales o religiosas, los servicios de mala calidad, prejuicios del usuario e incluso prejuicios del mismo personal de salud para ofertar los métodos anticonceptivos, y algo todavía peor, que son los obstáculos por razón de género. Justamente esta es la problemática que atañe este tema, y por eso nosotros tenemos que hacer mucho hincapié en la educación y en otorgar la información adecuada para todos los pacientes y para que tengan acceso a un método de planificación familiar. Y bueno, y de acuerdo con las cifras que maneja la guía de práctica clínica, pues la situación en México es un poquito diferente. Sin embargo, la guía de práctica clínica únicamente considera a las mujeres en edad fértil sexualmente activas en esta estadística. Y es que de acuerdo con las cifras que maneja la guía de práctica clínica, solo el 25% de este grupo no cuenta con un método anticonceptivo. El otro 75% sí maneja una cobertura en métodos anticonceptivos. Sin embargo, la guía de práctica clínica hace mucho hincapié en que, si bien hay un alto porcentaje de cobertura, incluso mayor que el que se estima a nivel mundial, bueno, pues hay muchísima desigualdad. ¿A qué nos referimos con esto? A que la población indígena no tiene la misma cobertura que tienen las personas que tienen acceso a todos los servicios en las grandes ciudades. Igualmente, el grupo etario entre 15 y 19 años solo tiene el 60% de cobertura en el uso de métodos anticonceptivos, y esto lo convierte en el grupo con menor prevalencia. Sin embargo, este dato es importante porque sí tenemos que hacer mucho hincapié en este grupo, ya que pues es cada vez más común que se inicie la vida sexual en edades precoces. Por eso tenemos que hacer mucho hincapié y evitar de esta manera el inicio de embarazos, pues que muchas veces son no deseados. Y bueno, ya pasando a la parte de evidencias y recomendaciones, la primera parte pues es la promoción. Y precisamente en la promoción se habla de un tema que se llama quick starting, que es el inicio rápido de la anticoncepción. Básicamente lo que se dice es que cuando nosotros hablamos del inicio rápido de la anticoncepción, nos referimos a iniciar el método anticonceptivo en cualquier día del ciclo menstrual, no importa si está empezando, no importa si va a la mitad o si está por concluir. Realmente lo que importa es iniciar rápidamente un anticonceptivo. ¿Cuáles son las ventajas? Pues reducir el riesgo de un embarazo, ya que acorta el tiempo para iniciar el método anticonceptivo, y también reduce costos,
y también facilita a las pacientes el uso del método anticonceptivo, ya que muchas veces se les da la consulta, se les da el asesoramiento en métodos anticonceptivos y en lo que llega el día en el que se le va a otorgar ese método anticonceptivo, muchas veces se pierde esa información. Se estima o se cree, de acuerdo con la guía de práctica clínica, que si nosotros hacemos este reforzamiento con el inicio rápido de la anticoncepción, hay menor posibilidad de que las pacientes olviden las indicaciones sobre el uso correcto del método anticonceptivo. De hecho, la guía de práctica clínica recomienda que ofrezcamos la anticoncepción de inicio rápido en cualquier momento del ciclo menstrual, siempre y cuando tengamos la certeza de que esa paciente no está embarazada. ¿Y cuáles son los anticonceptivos que nosotros podemos utilizar? Bueno, pues hay una gran variedad, sin embargo los que se recomiendan son los anticonceptivos hormonales, los hormonales orales o el implante subdérmico. Siempre tenemos que estar 100% seguros de que esa paciente no está embarazada. En un caso hipotético en el que la paciente haya iniciado la anticoncepción de inicio rápido y posteriormente haya salido embarazada, se tiene que advertir a la paciente y suspender inmediatamente el método anticonceptivo para darle prioridad al embarazo. Eh, Como parte de los métodos anticonceptivos, también podemos contar con la inyección de medroxiprogesterona. Sin embargo, este tiene un gran asterisco. Y es que sucede que en un caso hipotético nuevamente en el que la paciente se embaraza, interrumpe el embarazo utilizando un fármaco como la mifepristona y posteriormente iniciamos ahora sí que el inicio rápido de la anticoncepción con medroxiprogesterona, existe el riesgo de que haya un aborto fallido. La razón por la que esto sucede es porque pues la medroxiprogesterona y la mifepristona actúan sobre los receptores PR. Entonces hacen como una especie de competencia y de esta manera existe la posibilidad de que la medroxiprogesterona pues atrape a los receptores de la mifepristona y de esta manera pues inhiba la función de este fármaco. Y bueno, como les acabo de mencionar, precisamente el riesgo de aborto fallido se debe al mecanismo de acción de la mifepristona. Recordemos que es un antagonista competitivo de los receptores PR. Y como podemos observar aquí en la imagen, pues precisamente la mifepristona se une a los receptores PRA y PRB, que son los mismos receptores que utiliza la medroxiprogesterona, que está de este lado representada con la progesterona. Pues obviamente al competir ambos por este receptor, eh, la progesterona podría inhibir la función de la mifepristona y de esta manera llevar a un aborto fallido. Por eso se recomienda mejor utilizar pues los otros métodos anticonceptivos hormonales para el inicio rápido de la anticoncepción. Y bueno, tomando en cuenta lo que les acabo de comentar, la guía de práctica de clínica en la parte de evidencias comenta que si nosotros tenemos una paciente que se embaraza y quiere interrumpir su embarazo, pero está utilizando un método anticonceptivo, bueno, si utiliza implantes o inyecciones, se recomienda continuar el método anticonceptivo, tal y como lo viene utilizando, pero si está utilizando anticonceptivos hormonales orales, hay que suspender y reiniciar una vez que que la interrupción del embarazo se lleva a cabo. Bueno, si la paciente decide interrumpir su embarazo y está utilizando o utiliza para interrumpir el embarazo levonorgestrel, se puede iniciar la anticoncepción hormonal sin ningún tema, no hay ningún problema para iniciarla. Pero si utiliza ulipristal, sí tenemos que esperar 5 días antes de iniciar la anticoncepción de inicio rápido. Esto por el mismo tema que sucede con la mifepristona, y es que al igual que la mifepristona, el ulipristal es un fármaco que antagoniza de cierto modo los receptores PR, es una progestina, y de esta manera pues ejerce su función, que es evitar la ovulación y también evitar la maduración del endometrio. Entonces, si se da ulipristal, la recomendación de la guía de práctica clínica es esperar 5 días antes de iniciar la anticoncepción hormonal. No especifica si los 5 días también se deben de esperar en caso de que se utilice mifepristona, pero pues por el mismo mecanismo de acción podríamos deducir que sí, podríamos esperar 5 días, ¿no? Pero muchas veces se utiliza levonorgestrel, entonces se puede iniciar la anticoncepción sin ningún problema. Pero bueno, independientemente de la importancia que tienen los anticonceptivos hormonales, sí tenemos que ser muy enfáticos porque la guía de práctica clínica así lo es, en que
el mejor método o el método más efectivo para el inicio rápido es el dispositivo intrauterino. Es el más efectivo para este tipo de inicio y también, si se cumplen las condiciones, puede ser utilizado como un método de emergencia. Básicamente la condición para poder utilizarlo como un método de emergencia es que pues, la paciente no tenga ninguna contraindicación para el uso del dispositivo intrauterino y que la relación eh, con riesgo de embarazo haya sucedido por lo menos, o bueno, máximo 5 días antes de la inserción del dispositivo intrauterino. Eh, Nosotros tenemos que informarle a la paciente que una vez que se coloca el dispositivo intrauterino, su función es inmediata. Esto comparado con los métodos, por ejemplo, los anticonceptivos hormonales orales, que dependen pues del momento en el que se va a llevar a cabo la primera toma, ¿no? Entonces, una vez que se inserta el dispositivo intrauterino, su efecto como método anticonceptivo funciona inmediatamente y también pues es el mejor método para inicio rápido y también puede ser utilizado como un método de emergencia. Y bueno, con respecto a la prescripción del método, la guía de práctica clínica nos da como recomendación clave iniciar la anticoncepción, que la mujer escoja inmediatamente después del parto o lo antes posible. En general, después de cualquier evento obstétrico, las evidencias que nos coloca la guía de práctica clínica es que la inserción del DIU en el periodo de 10 minutos después de que se expulsa la placenta hasta 48 horas después tiene mejor tasa de continuidad que si nos esperamos a las 6 semanas para colocar el dispositivo intrauterino. Y que igual, si se coloca el dispositivo intrauterino inmediatamente después de un aborto, se reduce muchísimo el riesgo de poder repetir un nuevo aborto. Es la razón por la cual, terminando el evento obstétrico, se recomienda iniciar la anticoncepción que escoja nuestra paciente. ¿Qué es lo que sucede si la paciente decide un método de manera permanente, que en este caso pues podría ser la oclusión tubárica bilateral? Pues básicamente se tiene que aprovechar el evento obstétrico. La guía de práctica clínica menciona que la OTB se tiene que realizar en el momento que se está llevando el evento obstétrico. Básicamente porque pues tenemos que aprovechar ese evento obstétrico para realizarlo y no someter a la paciente a un nuevo procedimiento. Y bueno, ya cada vez es más común ver mujeres jóvenes que deciden no tener hijos. Y bueno, en caso de que se presente una mujer con estas características, que decida no tener hijos, que sea joven y que sea nulípara, bueno, pues se debe de ofrecer el método anticonceptivo permanente con un consentimiento informado. Siempre debes de tener el consentimiento informado por cualquier problema legal e igual, se le tiene que explicar a la paciente cuáles son los riesgos del procedimiento, cuál es que existe un riesgo latente de arrepentimiento, de que posteriormente quieran tener hijos o ofertarle algún método anticonceptivo alternativo, siempre dándole toda la información completa para que la paciente pueda decidir por ella misma cuál es el que se va a utilizar. Recuerden siempre tener el consentimiento informado para realizar este tipo de procedimientos para pues, evitar líos legales posteriores. Y la guía de práctica clínica pues básicamente lo recomienda como algo muy muy importante y sí menciona que ni la edad ni la paridad son criterios para negar el acceso a un método anticonceptivo permanente y eso sí es de recalcar porque es muy común escuchar en la consulta que van a los servicios de salud y se les niegan este tipo de métodos anticonceptivos y regresamos a la problemática inicial que pueden ser por mismos criterios o mismos problemas culturales o sociales del mismo personal de salud. Así que si la paciente está firme con su decisión, nosotros tenemos que documentarlo, tener precisamente, perfectamente todos los documentos necesarios y no debemos negarle el procedimiento a la paciente. Ahora, bueno, se realizó la OTB. El seguimiento que le tenemos que dar a la paciente es en los primeros 3 meses y esto con la finalidad de confirmar la oclusión tubárica bilateral. Este,
Igualmente, tenemos que asegurarnos de que tenemos toda la documentación, desde el consentimiento informado, historia clínica, etcétera, por las implicaciones que tiene este procedimiento. Y también la guía de práctica clínica recomienda que las pacientes que decidan iniciar o, bueno, llevar a cabo la OTB continúen un método anticonceptivo hasta el día de su procedimiento. Así que bueno, eso con respecto a la OTB. Sí tomar en cuenta que, pues si bien la OTB la realiza el ginecólogo, nosotros como médicos de primer contacto tenemos que asesorar perfectamente bien a la paciente para que ella escoja el método que más le convenza y pues ya, ¿no? Tener toda la documentación por cualquier problema. Pero, ¿qué es lo que pasa si la paciente pues tiene relaciones sexuales y después quiere pues, evitar un embarazo, ¿no? La anticoncepción de emergencia. La guía de práctica clínica también lo considera y precisamente nos menciona que el dispositivo intrauterino es el método de emergencia más eficaz, como ya lo habíamos mencionado en la parte de inicio rápido. Este, el dispositivo intrauterino es eficaz después de las 72 horas y hasta 120 horas posteriores a la relación sexual sin protección. Es por eso que se debe de insertar una vez que la paciente haya tenido relaciones sexuales sin protección hasta 120 horas posteriores a esa relación, que bueno, pues son los 5 días que les comentaba hace un rato. Entonces, pues como podemos ver, el IU es el mejor dispositivo, el mejor método anticonceptivo que podemos ofertar. Es una gran opción. Pero bueno, ¿qué es lo que pasa si no tenemos un dispositivo? Porque pasa que llegan las pacientes y no hay dispositivo, pues podemos ofrecerles levonorgestrel, que es la famosa pastilla anticonceptiva de emergencia, o ulipristal. Sí tenemos que o tener presentes que el levonorgestrel puede disminuir su eficacia si la persona tiene un índice de masa corporal mayor a 25. Y el caso del ulipristal, pues en caso de que su índice de masa corporal sea pues mayor a 35. Sin embargo, independientemente del índice de masa corporal, si nosotros no tenemos dispositivo intrauterino, tenemos que ofertar sí o sí alguno de de estas dos pastillas anticonceptivas de emergencia. Y bueno, ya en la última parte de la guía de práctica clínica viene lo que la consulta anticonceptiva debe de incluir y que básicamente pues es lo que toda consulta, ¿no? Antecedentes que vienen en la historia clínica y esos antecedentes son importantes para detectar las contraindicaciones para los métodos anticonceptivos. Obviamente, después de la consulta se tiene que dar el método anticonceptivo o prescribir ese método y también nosotros tenemos que darle seguimiento para explorar si fue buena elección y si hay buen apego a ese método anticonceptivo. Entonces, con base en esos puntos que debe de llevar la consulta, pues la guía de práctica clínica nos dice que el asesoramiento debe de incluir toda la información sobre la efectividad, sobre el correcto uso de ese método anticonceptivo. Debemos de darle información sobre la probabilidad de la transmisión de infecciones, pues de transmisión sexual, valga la redundancia. También darle recomendaciones sobre el uso de preservativos para evitar precisamente la transmisión de estas infecciones como una protección dual. Y también tenemos que dar toda la información sobre la profilaxis o sobre la vacunación contra el virus de hepatitis B y de papiloma humano. Entonces, la información tiene que ser lo más completa posible para que la paciente escoja correctamente y también sepa de los riesgos que lleva pues el tener una vida sexual activa, ¿no? La guía de práctica clínica recomienda dar un seguimiento telefónico porque se observó que si hay seguimiento telefónico posterior a la consulta, hay mejor apego a ese método anticonceptivo, por lo que sí se recomienda darle seguimiento telefónico a las pacientes posterior al inicio del método. Y bueno, esto me parece que está de más, pero también recalca la guía de práctica clínica que tenemos que garantizar la privacidad y la confidencialidad de de los datos de la paciente, ¿no? Aquí con respecto a la IPS, IPS significa intervenciones psicosociales.
Básicamente se recomiendan realizar intervenciones psicosociales porque eh, se ha observado que las intervenciones psicosociales, específicamente en lugares en los que el enfoque, o bueno, en los que los hombres pueden influir en las decisiones de las mujeres, nosotros tenemos que hacer esas intervenciones psicosociales centradas precisamente en el hombre, en la que los entornos culturales pues eh, eviten que la paciente tenga acceso a esos métodos anticonceptivos. Entonces nosotros, además de darle el asesoramiento correcto a la paciente, también tenemos que hacer intervenciones sobre pues todo el ámbito, todo el entorno cultural que tiene la paciente. Así que pues esas intervenciones son importantísimas porque son más eficaces para el uso de anticonceptivos y el uso de preservativos. Y también, pues precisamente entre las cosas que podemos hacer es integrar a la pareja, al asesoramiento, también hacer sesiones educativas, grupales o individuales, ya sea con los pacientes, en escuelas, en instalaciones comunitarias. El chiste es que pues la información llegue a todos para que no hayan barreras culturales. Bueno, eso es todo por el momento. Próximamente haremos la segunda parte de este video en el que ya vamos a hablar un poquito sobre los diagramas de flujo, los cuadros que vienen al final de la guía de práctica clínica y pues de cada uno de los métodos anticonceptivos que vienen desglosados al final de la guía. Este video únicamente se enfocó en las evidencias y recomendaciones y en el resumen de estas. Así que nos vemos en el siguiente video.